Apocalipsis no solo es un libro profético, también es una carta de amor, advertencia y esperanza para la Iglesia. En sus primeros capítulos, Jesús mismo le habla directamente a 7 iglesias reales del Asia Menor, con mensajes que trascienden el tiempo y nos hablan a nosotros hoy. Pero, ¿hay algo más detrás de estas iglesias? ¿Un código profético? ¿Una línea del tiempo? Quédate hasta el final, porque descubrirás algo que no se predica comúnmente. Estas iglesias estaban en la provincia romana de Asia Menor, actual Turquía. Eran centros estratégicos comerciales, políticos y espirituales. El orden en el que son nombradas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, era el orden lógico de una ruta postal romana. Pero hay más. Estas iglesias representan tipos de iglesias en todo tiempo, y también, según algunos teólogos, 7 eras del cristianismo desde el siglo I hasta nuestros días. ¿Y si te dijera que las 7 iglesias del Apocalipsis no son solo antiguas congregaciones olvidadas, sino un espejo profético para la iglesia de hoy? En este vídeo vamos a sumergirnos en el mensaje más directo que Jesús le dio a su iglesia. No es una parábola. No es una visión misteriosa. Es su voz hablándonos sin filtros. 7 cartas. 7 diagnósticos espirituales. 7 advertencias. Y 7 promesas eternas. Vamos a explorar el contexto histórico, el significado espiritual y también una revelación poco predicada, como cada una de estas iglesias representa una etapa en la historia del cristianismo y una condición del corazón de muchos hoy. ¿Te pareces más a Laodicea o a Filadelfia? ¿Tu iglesia vive como Sardis o como Éfeso? Quédate hasta el final, porque al final de este vídeo entenderás por qué Jesús está tocando a la puerta, y muchos ni siquiera se dan cuenta que Él está afuera. Si amas la palabra, comparte este mensaje con otros creyentes que anhelan despertar. Y déjame en los comentarios, ¿con cuál de las 7 iglesias te identificas hoy? Comenzamos. Iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 1-7. La iglesia de Éfeso fue una de las más influyentes del primer siglo. Ubicada en una ciudad rica, culturalmente sofisticada y religiosamente activa, Éfeso albergaba uno de los templos paganos más impresionantes del mundo antiguo, el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta ciudad era un centro neurálgico del comercio, de la filosofía, de la adoración idolátrica y de la política del Imperio Romano. Era una ciudad importante, y lo era también su iglesia. La iglesia de Éfeso fue pastoreada por apóstoles como Pablo, Timoteo y el mismo Juan. Tenía una base doctrinal fuerte. Era conocida por su celo por la verdad, su compromiso con el trabajo ministerial y su rechazo a los falsos maestros. Desde el punto de vista de muchos, esta iglesia era ejemplar. Tenía buena reputación, estructura sólida y una defensa firme contra la herejía. Pero el problema no estaba en su exterior. Jesús, con ojos de fuego que escudriñan lo más profundo del corazón, le dice algo que lo cambia todo. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No es que se desviaron en doctrina. No es que cayeron en pecado evidente. No adoraban ídolos, no eran tibios, pero habían perdido lo más importante, la pasión por Cristo. Seguían haciendo lo correcto, pero ya no por amor. El fuego del primer amor se había apagado. Y es importante notar el lenguaje que Jesús usa, has dejado. No dice lo perdiste, como quien pierde algo sin querer. Dice lo dejaste, como quien lo abandonó por decisión, por descuido, por reemplazo. Es un amor que fue cambiado por actividad, por religiosidad, por rutina. Hacían muchas cosas, pero se olvidaron de por qué las hacían y para quién las hacían. Esto es más común de lo que imaginamos. Hay creyentes que cantan, predican, sirven, ofrendan, pero su corazón ya no late por Jesús como antes.
Hay iglesias que están llenas de programas y ministerios, pero vacías de fuego. Jesús no se queda callado ante esto. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. El primer paso para volver al fuego no es hacer más cosas, es recordar. Recordar ese tiempo en que no podías dejar de hablar con Él. Cuando la Biblia no era una carga sino un deleite. Cuando no necesitabas que te dijeran levanta las manos, porque tu alma ya estaba levantada. Luego dice, arrepiéntete. No es solo nostalgia. Es decisión. Es reconocer que alejarnos de Él, aunque sea haciendo cosas buenas, es pecado. Y luego dice, haz las primeras obras. Vuelve a buscarle como antes. Vuelve a llorar en su presencia. Vuelve a orar sin mirar el reloj. No porque es tu deber, sino porque es tu amor. Jesús termina con una advertencia seria. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Eso significa que la presencia, el respaldo y la autoridad espiritual pueden ser removidos, aunque la iglesia siga funcionando externamente. Hay iglesias que siguen encendidas humanamente, pero donde el espíritu ya no está. El candelero está apagado y nadie se ha dado cuenta. Sin embargo, también hay una promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Volver al primer amor no es un castigo, es una restauración de comunión eterna. Volver a ese amor nos conecta con lo eterno, con lo puro, con el Edén espiritual. Efeso nos recuerda que el peligro no siempre está en la doctrina o en la persecución. A veces está en la costumbre. En hacer las cosas bien, pero sin amor. Jesús no quiere solo nuestras manos. Quiere nuestro corazón. Iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2, 8-11. Entre las 7 iglesias del Apocalipsis, Esmirna ocupa un lugar especial. Es una de las 2 únicas iglesias que no recibe ningún reproche de parte de Jesús. Él no les corrige por falta de amor, ni por doctrinas erradas, ni por tibieza. Y eso no es porque fueran perfectos, sino porque eran perseguidos, afligidos y fieles. Esta es una iglesia que, aunque sufría intensamente, permanecía firme. Esmirna era una ciudad rica, hermosa, con templos dedicados al culto al César y con una fuerte presión sobre los cristianos. Para ser parte de la vida comercial o política, había que participar en cultos paganos y jurar lealtad a Roma como si fuera un dios. Negarse a esto podía significar perder el trabajo, la reputación o incluso la vida. Jesús se presenta a esta iglesia con un título muy especial. El primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Por qué lo hace así? Porque esta iglesia estaba enfrentando la muerte y necesitaba recordar que su Señor había vencido a la muerte. Él no habla desde la teoría, sino desde la experiencia. Él sabe lo que es sufrir, ser rechazado y morir injustamente. Y entonces Jesús les dice: Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Punto. Aquí hay un contraste profundo. El mundo los veía pobres, débiles, insignificantes, pero Jesús los veía ricos. Ricos en fe, ricos en fidelidad, ricos en honra eterna. La palabra tribulación en griego se refiere a una presión intensa, como la que se usa para exprimir una fruta o aplastar algo con fuerza. Esa era la vida de los creyentes en Esmirna, presionados por todos lados. Y sin embargo, no se rendían. Jesús también menciona que sufren la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto nos habla de oposición religiosa, no solo política. Algunos judíos en la ciudad acusaban falsamente a los cristianos, colaboraban con las autoridades para perseguirlos, y los despreciaban por seguir a Jesús. Pero Jesús revela algo fuerte: detrás de esas religiones sin amor, puede estar operando el enemigo mismo. No todo lo que parece santo viene de Dios.
Entonces viene una palabra profética. No temas en nada lo que vas a padecer. Jesús no promete que no sufrirán. Al contrario, les dice que el sufrimiento va a aumentar. Satanás va a echar a algunos en la cárcel. Habrá tribulación por 10 días. Pero esos 10 días no son el fin, son un límite puesto por Dios. El sufrimiento, aunque real, será temporal. Y no vencerá a los que son fieles. Entonces llega la frase clave, que es como una joya eterna en esta carta. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No dice sé famoso, ni sé grande, ni sé exitoso, sino sé fiel. Aunque te duela, aunque te cueste, aunque nadie lo reconozca. Sé fiel. Y si eres fiel hasta el final, no importa lo que pierdas en la tierra, ganarás la corona de la vida. En la cultura griega, las coronas eran para los atletas vencedores. Eran símbolo de honor, de victoria, de premio. Jesús les promete que los que sufran por su nombre no quedarán avergonzados. Puede que el mundo los humille, pero el cielo los coronará. Y termina con otra promesa gloriosa. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte puede tocar tu cuerpo. Pero la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios, jamás tocará a un verdadero hijo de Dios. Esmirna representa hoy a la iglesia perseguida en muchas partes del mundo. A los creyentes que no tienen templos lujosos, ni plataformas públicas, ni libertad para reunirse, pero que tienen un corazón lleno de fe y una vida marcada por el sufrimiento por Cristo. También representa a los creyentes que sufren en silencio, que lloran por dentro pero no se rinden, que han perdido trabajos, familias, salud o reputación, pero que siguen diciendo, Jesús es digno. Esmirna no fue famosa como Efeso. No fue influyente como Pérgamo. No fue poderosa como la Odisea. Pero fue fiel. Y eso es lo único que Jesús pedía. Iglesia de Pérgamo donde mora Satanás. Apocalipsis 2, 12-17. Pérgamo era una ciudad impresionante. Tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, con más de 200,000 volúmenes. Era centro del conocimiento, de la medicina, del arte, y sobre todo, del culto pagano. Allí se adoraban a múltiples dioses, Zeus, Dionisio, Atenea, y Asclepio, el dios de la sanidad, representado por una serpiente. Pero más allá de eso, Pérgamo fue la primera ciudad del Imperio Romano en construir un altar dedicado al culto al César. Decir Jesús es el Señor en Pérgamo era un acto de traición política, y podía costarte la vida. Por eso, Jesús se presenta con una imagen específica. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada representa su palabra, su autoridad y su juicio. En una ciudad dominada por la voz del imperio, Jesús recuerda que su palabra es más cortante que cualquier decreto humano. Luego le dice a la iglesia, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¡Qué declaración tan impactante! Pérgamo era tan saturada de idolatría y culto demoníaco, que Jesús la llama literalmente el trono de Satanás. Esto no significa que el diablo reinara allí con poder absoluto, sino que era un lugar estratégico para su influencia. ¿Te imaginas tener una iglesia en el lugar más oscuro de tu ciudad? Donde todo alrededor se opone a la verdad, y cada día es una batalla espiritual. Y aún así, Jesús dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar del ambiente hostil, esta iglesia seguía firme en su testimonio. No se avergonzaban del nombre de Cristo. No se doblegaban ante los ídolos. Y lo más impresionante, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Antipas fue un mártir. Un creyente que prefirió morir antes que negar a Cristo. Jesús lo llama mi testigo fiel, el mismo título que él usa para sí mismo en Apocalipsis 1, 5.
¡Qué honor tan grande! Ser reconocido por el mismo Señor como un fiel testigo. Pero entonces llega una corrección seria. Tengo unas pocas cosas contra ti. A pesar de su fidelidad externa, había tolerancia interna con el error. Jesús dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Balaam fue un profeta corrupto en el Antiguo Testamento, que enseñó a los enemigos de Israel cómo hacer caer al pueblo mediante la seducción sexual y la idolatría, Números 25. Eso mismo estaba pasando en Pérgamo. Algunos dentro de la iglesia estaban promoviendo el compromiso con el mundo, diciendo que no era tan malo comer en los templos paganos, participar en sus fiestas, ni tener una vida sexual más abierta. Los Nicolaitas, por su parte, eran un grupo herético que también promovía el libertinaje disfrazado de gracia. Eran como voces dentro de la iglesia que decían: no seas tan radical. Dios te entiende. Un poco de esto no hace daño. La iglesia no necesariamente practicaba estas cosas, pero las toleraba. Y aquí está la lección poderosa de Pérgamo. Una iglesia puede ser fiel en el testimonio externo, pero si no confronta el pecado interno, Jesús traerá juicio. Por eso dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Notas lo que Jesús dice? No peleará contra la ciudad, sino contra los miembros de la iglesia que toleren el mal. Esto nos confronta hoy. ¿Estamos siendo tolerantes con doctrinas falsas? ¿Con pecados internos? ¿Con compromisos sutiles con el mundo? Sin embargo, como siempre, Jesús termina con una promesa gloriosa para los que vencen. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. ¿Qué significa esto? Rombo azul pequeño. El maná escondido representa la revelación íntima de Cristo, el alimento espiritual que no se ve a simple vista, pero que es eterno. En un mundo lleno de placeres falsos, Jesús promete el alimento verdadero que sacia el alma. Rombo azul pequeño. La piedrecita blanca era en tiempos antiguos símbolo de absolución, entrada, aceptación. Era usada como un boleto para eventos o como señal de victoria en juicios. Jesús promete que los fieles serán recibidos y aceptados por Él. Rombo azul pequeño. Y el nombre nuevo representa identidad eterna. No uno genérico, sino un nombre que solo Jesús y tú conocen. Es una relación íntima, única, profunda. Pérgamo es la iglesia que resistía la presión externa, pero debía cuidar su santidad interna. Es un llamado para todos nosotros. No basta con parecer fiel. No basta con resistir al mundo. Hay que limpiar lo que está dentro, porque Jesús no tolera mezcla. Él busca una iglesia firme y pura, con la espada de la palabra en alto, pero también con el corazón en integridad. Iglesia de Tiatira, toleras a Jezabel, Apocalipsis 2, 18-29. La iglesia de Tiatira nos presenta un cuadro distinto a las anteriores. Esta iglesia no es conocida por falta de obras o fe, sino más bien por una problemática interna que afecta su corazón y su testimonio. Tiatira era una ciudad comercial importante en Asia Menor, reconocida especialmente por sus gremios de artesanos y comerciantes, quienes a menudo estaban involucrados en prácticas paganas y rituales idolátricos. Estos gremios exigían la participación en ceremonias religiosas que mezclaban religión y comercio, lo que ponía a los creyentes en una constante lucha para mantener su fe intacta sin aislarse completamente de la sociedad. Jesús comienza reconociendo la fe activa y las obras de amor y servicio que esta iglesia manifestaba. Les dice que sus obras, amor, fe, servicio y paciencia son notorias y que sus últimas obras son más numerosas que las primeras. Esto muestra una iglesia que está creciendo en actividades y compromiso. Sin embargo, detrás de esta apariencia de fortaleza, hay un problema grave. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
porque toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, y enseña y engaña a mis siervos, para que se prostituyan y coman cosas sacrificadas a los ídolos. La referencia a Jezabel no es solo un reproche hacia una persona específica, sino que simboliza un espíritu y una influencia corruptora. Jezabel, en el Antiguo Testamento, era una reina que promovía la idolatría y la inmoralidad en Israel. Aquí representa a alguien, o algo, que introduce falsas enseñanzas dentro de la Iglesia para corromperla desde adentro. Este espíritu enseñaba a comprometer la fe con prácticas paganas y una moral relajada. Esto incluía la fornicación espiritual y la idolatría, que en la práctica se manifestaba en participar en ceremonias paganas, fiestas idolátricas y aceptar la inmoralidad sexual como parte del culto. Jesús advierte que esta tolerancia es muy peligrosa y que esta influencia afecta a sus siervos, los creyentes fieles, quienes están siendo llevados al error y a la apostasía. Jesús declara juicio sobre esta Jezabel y sus seguidores, pero también promete misericordia a los que no han adoptado esta enseñanza ni conocido sus obras corruptas. Esta carta muestra claramente el peligro de la permisividad espiritual, cuando se permite que enseñanzas erróneas y prácticas corruptas se infiltren en la comunidad, pueden destruir no solo la doctrina, sino también la santidad y el testimonio del pueblo de Dios. Un dato importante es que Tiatira es la única iglesia a la que Jesús le da la promesa explícita de autoridad sobre las naciones y el dominio con vara de hierro para los que venzan y guardan sus obras hasta el fin. Esto resalta que, a pesar del problema, hay esperanza para quienes permanecen fieles. En resumen, la iglesia de Tiatira nos enseña que las obras y el amor no son suficientes si no están acompañados de pureza doctrinal y moral. La tolerancia hacia falsos maestros y prácticas corruptas conduce a la destrucción espiritual. Jesús es un juez justo, que dará autoridad a los fieles y castigará a los corruptores. Esta realidad es muy actual. Muchas iglesias hoy enfrentan el dilema de cómo lidiar con falsas enseñanzas y prácticas inmorales disfrazadas de espiritualidad, y la carta a Tiatira nos llama a no bajar la guardia ni permitir que el espíritu de Jezabel tome terreno. Iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3, 1-6. Sardis fue una ciudad con un pasado glorioso y una reputación fuerte. En la antigüedad, era una capital importante del reino de Lidia y poseía una riqueza considerable, producto del oro que se encontraba en sus ríos. Su fama estaba basada en su fortaleza y en su aparente invencibilidad. Sin embargo, Sardis había sufrido caídas repentinas y devastadoras, consecuencia de su falta de vigilancia y complacencia. Esta ciudad, que parecía segura e invulnerable, se convirtió en un símbolo de alerta para la iglesia que allí vivía. Jesús comienza su mensaje con una fuerte acusación. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, externamente parecían vivos, activos, religiosos, con una buena reputación ante los ojos de otros. Pero en realidad, espiritualmente estaban muertos. Tenían apariencia de vida, pero el fuego interno del espíritu se había apagado. Esta realidad es extremadamente peligrosa, porque la gente suele juzgarse y juzgar a las iglesias por lo que se ve afuera, programas, asistencia, actividades, ritos, pero Jesús está mirando el corazón. Además, la ciudad de Sardis tenía un sistema de agua muy particular. Recibía agua por acueductos que pasaban por terrenos bajos y pantanosos, y a menudo el agua llegaba contaminada. Esta imagen puede compararse con la iglesia, que aunque aparentemente llena de vida, estaba recibiendo agua sucia, enseñanzas y prácticas que la contaminaban lentamente. Jesús les manda a velar y fortalecer lo que queda, que iba a morir, indicando que quedaba un remanente fiel que aún no había muerto espiritualmente, pero que estaba en peligro. Les advierte que su situación era crítica y que si no se arrepentían, vendría sobre ellos como ladrón, de manera inesperada y sorpresiva. Esto señala la urgencia de despertar,
de salir de la apatía espiritual antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Las vestiduras blancas simbolizan pureza, justificación y victoria sobre el pecado. El libro de la vida representa la seguridad de la salvación eterna, y la confesión delante del Padre es la confirmación pública y celestial de pertenecer a Cristo. En Sardis, la lucha no es contra enemigos externos, sino contra la propia complacencia, la rutina y la muerte espiritual oculta tras una fachada religiosa. Esta iglesia nos recuerda que no basta con tener reputación espiritual. No basta con parecer activos. Es necesario tener vida real, espíritu vivo, pasión genuina. La historia de Sardis nos desafía a evaluar nuestra propia vida y comunidad, para no caer en la trampa de la apariencia sin sustancia. Nos llama a despertarnos, a buscar a Dios con sinceridad y a fortalecer lo que aún queda. Iglesia de Filadelfia, puerta abierta que nadie puede cerrar, Apocalipsis 3, 7-13. La Iglesia de Filadelfia es única entre las 7. A diferencia de muchas otras, no recibe reproches ni correcciones severas por parte de Jesús. Más bien, es una iglesia que destaca por su fidelidad, humildad y perseverancia, a pesar de las dificultades. Filadelfia era una pequeña ciudad en Asia Menor, situada en una región propensa a terremotos frecuentes. Por eso, su gente vivía con la constante incertidumbre y temor de perderlo todo. Sin embargo, esa realidad geográfica se convierte en un símbolo espiritual poderoso para esta iglesia. Aunque el terreno sea inestable, hay una estabilidad y firmeza que solo Cristo puede dar. Jesús se presenta como el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esta declaración indica autoridad soberana y poder absoluto sobre las puertas, las oportunidades, el destino. En medio de un mundo donde muchas puertas se cierran, esta iglesia tiene la promesa de una puerta abierta por Dios, que nadie podrá cerrar. La iglesia de Filadelfia era pequeña y débil en recursos, pero fuerte en fe. Jesús reconoce que han guardado su palabra y no han negado su nombre a pesar de la oposición y la persecución. La iglesia se mantuvo firme, confiando en la fidelidad de Dios y en sus promesas. Una de las claves para entender a Filadelfia es la idea de tener poca fuerza, pero mucha fe. Esto nos enseña que no es la fuerza humana ni los recursos lo que garantizan la victoria espiritual, sino la fidelidad y la dependencia en Dios. Jesús les promete que pondrá delante de ellos una puerta abierta que nadie podrá cerrar, una puerta que representa oportunidades, bendiciones, acceso al reino y protección divina. Esta puerta abierta también simboliza el ministerio y la misión. La Iglesia tiene la oportunidad de llevar el Evangelio sin obstáculos imposibles. Además, Jesús promete que guardará a su pueblo de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, un tiempo de juicio y tribulación. Esto muestra la protección especial que Dios da a quienes le son fieles. El Señor también les dice que quienes venzan serán hechos columnas en el templo de Dios, una imagen de estabilidad eterna, permanencia y honor en el reino. Ya no serán nómadas o inseguros, sino firmes, inamovibles, parte fundamental del templo espiritual. La promesa de un nombre nuevo es la culminación de esta comunión íntima con Dios. Es una identidad transformada, nueva y gloriosa que solo Él puede dar. Filadelfia nos enseña que la fidelidad, incluso en la debilidad, es más valiosa que la fuerza o el poder humano. Dios abre puertas donde el hombre ve obstáculos. La perseverancia en la fe y el amor trae recompensas eternas. La protección divina es real para los que guardan el nombre de Cristo. Esta iglesia es un ejemplo para los creyentes que enfrentan persecución, dificultades económicas o falta de reconocimiento, pero que siguen firmes, sabiendo que Dios tiene el control y que la victoria final es segura.
Iglesia de la Odisea, tibia, ni fría ni caliente. Apocalipsis 3, 14-22. La Iglesia de la Odisea es una de las más conocidas, al mismo tiempo, una de las más duras advertencias que Jesús da a las 7 iglesias. Esta iglesia no es perseguida ni pobre, no enfrenta herejías como Pérgamo ni tiene las fallas doctrinales de Tiatira. El problema de la Odisea es otro, mucho más sutil y peligroso, la tibieza espiritual. La Odisea era una ciudad próspera y rica, famosa por su industria textil, sus bancos y especialmente por su sistema de acueductos, que traían agua caliente, pero que al llegar a la ciudad ya estaba tibia y desagradable. Esta imagen de agua tibia es la que Jesús usa para describir a esta iglesia, ni fría para beber ni caliente para uso terapéutico. Era un agua insípida, inútil. Jesús comienza su mensaje llamándose el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esto nos muestra que Él es la verdad absoluta, la seguridad y el origen de toda vida. Y desde esa autoridad, le dice a la Odisea la cruda verdad sobre su condición. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Esta tibieza significa indiferencia, comodidad, autosuficiencia espiritual y falta de pasión por Dios. La Odisea se había acostumbrado a vivir sin dependencia verdadera del Espíritu Santo, pensando que su riqueza, su conocimiento y sus recursos eran suficientes. Jesús los acusa de ser pobres, ciegos y desnudos. A pesar de toda su riqueza material, espiritualmente estaban vacíos, sin visión y sin protección. Habían caído en la trampa del autoengaño, creyendo que eran fuertes, pero en realidad eran vulnerables. Jesús los llama a arrepentirse, pero también a buscarle, a dejar que Él les caliente el corazón y les abra los ojos. Les aconseja que compren de el oro refinado, vestiduras blancas y colirio para sus ojos, símbolos de verdadera riqueza espiritual, pureza y visión clara. Lo más impactante es que Jesús les dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aquí vemos una imagen poderosa, Jesús fuera de la iglesia, llamando, esperando que le permitan entrar. No está adentro, como en las otras iglesias, sino fuera. Esto nos muestra que la tibieza puede expulsar a Cristo del centro de la comunidad. El llamado es a la intimidad renovada, a abrir el corazón, a permitir que Él gobierne y transforme. Jesús también les advierte que a quienes ama, los reprende y disciplina, porque sin esa corrección no hay verdadero crecimiento. Finalmente, Jesús promete victoria y autoridad a los que venzan, asegurándoles un lugar junto a Él en el trono. La Odisea es la advertencia para todas las iglesias y creyentes que caen en la comodidad espiritual, en la autosuficiencia, en el desprecio por la dependencia de Dios. Es un llamado urgente a despertar, a apasionarse nuevamente por Cristo y a permitir que Él tome el control absoluto de nuestra vida. Hoy hemos recorrido juntas las calles de Efeso, las prisiones de Esmirna, los altares paganos de Pérgamo, los gremios corruptos de Tiatira, los templos muertos de Sardis, la puerta abierta de Filadelfia y la riqueza vacía de la Odisea. Pero esta no es una historia antigua. Es una carta viva. Jesús no está hablándole al pasado. Él le está hablando a ti, a tu corazón, a tu casa, a tu iglesia. La pregunta es, ¿cuál de estas iglesias te representa hoy? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu fidelidad? ¿Tu celo? ¿Tu intimidad con Él? Jesús no busca perfección. Él busca arrepentimiento verdadero. Busca una iglesia que escuche su voz, que abra la puerta, que lo deje entrar. Y si sientes que estás lejos, vuelve hoy. Él aún está llamando. Él no ha cerrado la carta, todavía hay tiempo de responder. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que necesita despertar espiritualmente. Y déjame en los comentarios, ¿con qué iglesia te identificas hoy?
¿Y cuál es tu oración delante del Señor? Que el Espíritu Santo nos despierte. Porque el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.